Bueno, momento de darle la bienvenida, de recibir al senador del Partido Nacional, Jorge Gandini. Hay varios temas para abordar. El más reciente, que tiene que ver con el caso Charles Carrera y toda esta situación, este gate que se ha dado a propósito del Ministerio del Interior, rendición de cuentas, entre otros temas de actualidad. Bienvenido, ¿cómo le va? Un gusto. Viene con ganas de hablar. Y las vi a ustedes y no resistí, me traje el mate. Sí, somos mate friendly en este programa. Bueno, Gandini, no podemos evitar hablar de la situación que se dio en las últimas horas, ahora que se conoció que la pareja, en su momento, de quien era secretario general del Ministerio del Interior, Charles Carrera, se atendía en el hospital policial. Tuvimos recién compartida la palabra del ministro del Interior, también las repercusiones a través de redes sociales que hizo el propio Carreras. ¿Esto ameritará, por ejemplo, una comisión investigadora a nivel parlamentario? Bueno, es una de las opciones que estamos analizando, lo va a resolver la bancada de la coalición. Hoy nos reunimos la bancada del Partido Nacional, pero iremos conversando. Los días permiten también mirar los hechos con un poquito de distancia, analizarlos un poco, se agregan hechos y ahora uno tiene la idea de que hay que investigar cómo se usó el policial, porque Charles Carrera ayer confirma que su ex esposa, mientras él era director general, se atendió durante mucho tiempo en el hospital policial. Claro, pero también dice que era una disposición que ya estaba dada y que no sería... No hay ningún decreto. Dicen que hubo una orden política de Bonomi. Bueno, lamentablemente Bonomi no está, ahora parece ser el responsable. Pero, ¿qué es una orden política? ¿Qué quiere decir una orden política? El Estado se maneja por actos jurídicos, actos administrativos, o hay una ley, o hay un decreto, o eventualmente una resolución. Tendría que ponerla sobre la mesa. No conocemos ninguna. El hospital policial, por ley, es el que atiende la salud de los funcionarios policiales, sus parientes directos y los retirados policiales, por ley. Todos los policías tienen un descuento del 4% de sus salarios para sanidad policial. Los jerarcas políticos no tienen ese descuento. Los jerarcas políticos tienen descuento de FONASA. Tienen un descuento importante de FONASA y se atienden a cambio de eso en la mutualista que eligen o en ACE, si es el prestador que eligen, pero no en el policial. El policial atiende a los policías. Esa resolución no existe, pero cuando Charles Carrera responde a esto que sale en el país, dice, yo no habilité a nadie, no tengo potestades para eso. Bueno, el pez por la boca muere. Y entonces, ¿cómo fue que habilitó al señor Hernández en la otra causa? Si no tiene potestad para habilitar a nadie. Lo que está claro es que este señor Víctor Hernández, que resultó herido de bala y con esa discapacidad permanente, que fue atendido en el Hospital de Clínicas, que es donde se tiene que atender, y dado de alta después de 8 meses, fue internado por orden de Carrera, él y su hermano, los dos, en el hospital policial, como policías, porque eso sí que no tienen, ni son policías, ni tienen parientes, 3 años y medio. ¿Y cómo dice que él no tiene ninguna potestad para internar a su esposa? Obviamente se refiere a eso, pero si no tiene ninguna potestad, tampoco la tuvo cuando internó a estas personas. Gandini, o sea que el decreto, para ir al principio de lo que preguntaba Lorena, no habilita a cargos políticos a atenderse en el hospital policial, ni a ellos ni a sus familiares. Civiles no habilita. Es funcionarios policiales, todo civil que además tiene otro régimen de cobertura, por eso le decía, pregúntenle al ministro, pregúntenle a su secretario, pregúntenle al director general actual, que miren su recibo y vean qué tienen. Si tienen 4% para el policial o si tienen FONASA. Tienen FONASA. Y no pueden abusar atendiéndose en el policial cuando les conviene y en su mutualista cuando no les conviene. La ex esposa de Charles Carrera, según informe del país, tenía mutualista. ¿Por qué no se atendió en su mutualista? Entonces, eso es abusar de un servicio público para atenderse gratuito con lo que pagan de sus salarios los policías. ¿En la reunión de esta jornada de la bancada usted va a promover la investigadora? Está en el orden del día el tema, lo vamos a conversar, hay más de una opción. Tenemos que analizarlo. Yo no es que lo vaya a promover, pero claro, siguen cayendo tantos elementos que uno dice, bueno,
primero habrá que investigar qué pasó en La Paloma, de dónde salió la bala, quién la disparó, dónde está el rifle, y sobre todo qué se quiso ocultar con todo esto que lo rodea, porque todo esto que pasó con Charles Carrera, el hospital, los TIC Alimentación, no puede ser solo para razones humanitarias. Algo querían. La grabación es terrible, ¿no? La grabación... ¿Se investigó ya? Se investigó con pericias absolutamente irregulares. No se protegió la zona de los hechos criminales, no hubo asistencia, no se tomó a declarar, no se citó a la gente que estaba en las fiestas. Claro, después cuando vino la causa penal, todas esas irregularidades hicieron caer en, el archivo. Ahora se reabrió esa causa a pedido del propio Víctor Hernández. Entonces ahora está de vuelta esa causa y se están empezando a hacer pericias nuevamente. Pero sí que faltó un poco más de profundidad en la investigación a nivel de fiscalía judicial. Y faltó que la policía se pusiera las pilas, ¿no? A esta persona le disparan, la comisaría está a 20 metros, nadie lo atendió de la comisaría, nadie lo atendió de la casa del subcomisario, que es de donde partió la bala, lo atendieron los vecinos. Y no se protegió la zona, digamos, la escena del crimen. Al otro día hay testigos que dicen que vieron al subjefe de policía buscando algo en los pastos con otra persona. Después no se encontraron casquillos, no se encontró... ¿No hubo intervención de la justicia, Gandini, allí? ¿No hubo? ¿Intervención de la justicia? Sí, claro, ¿No hubo una denuncia? claro. ¿Se investigó y se laudó el tema? Sí. No se laudó en tanto está abierta la causa, ¿verdad? Es decir, se archivó por falta de pruebas, pero también es verdad que las pericias no dieron, digamos, no estuvieron al nivel que debían. Pero yo no le voy a eso. Yo voy a la pregunta, ¿por qué después de eso vino todo esto con Hernández y su hermano? ¿Por qué los internan a los dos? ¿Por qué le dan 3 años y medio en la internación? Y en esa internación hay 22 intervenciones que se le hace adentro de un hospital después que ya había estado de alta y hasta los operan de la vista, ¿Por qué el hermano estuvo en una habitación privada gozando de todo lo que se llama hotelería? Es decir, la habitación, pensión completa, ¿no? La comida, el cambio de ropas, toda la historia. ¿Por qué? ¿Por qué se le dio a través del mecanismo de TIC Alimentación mensualmente el dinero equivalente al sueldo de un policía? Desviando fondos que estaban para las canastas policiales, por orden de Charles Carrera. Eso pasó, y eso son hechos de apariencia delictiva. Pero la otra pregunta es, ¿y por qué se hizo todo eso? ¿Para encubrir qué cosa? Porque lo principal es lo que no sabemos todavía. Y todo eso, más esto que aparece ahora, empiezan a generar la idea de que a lo mejor hay que investigar qué pasó y cómo se usó el policial. Mientras hubo 10 homicidios en los últimos días, está todo el tema Marcet y la celeridad con la que se le dio el pasaporte. No, celeridad no. Se le dio un pasaporte. Bueno, pero el pasaporte fue... En tiempos y formas. Sí. Desde el Frente Amplio se señala que todo esto es un circo político, el caso del Ministerio del Interior, de Carreras, etcétera, para desviar la atención. Siempre descalifica el Frente. Son dos cosas diferentes. Lo de la herida de Hernández, el policial, Charles Carreras, lo detona una investigación periodística, no el ministro. El ministro se empieza a ocupar del tema unos meses antes, en enero, cuando el alcalde de La Paloma, que es del MPP, le pone en conocimiento de estos asuntos. Y a partir de ahí empieza a investigar. Los dos afectados, Víctor Hernández y su hermano, declaran ser militantes del MPP. Si hay una intencionalidad política, no vino de este lado. Ahora, ¿qué hacemos nosotros? ¿Miramos para el costado? ¿No distrae la atención un poco a problemas que, digamos, pero ni que hablar que no. la actualidad como son los... Pero ni que hablar que distrae la atención, pero son hechos que caen y que involucran a un senador de la República. A ver, ¿no distrajo la atención la comisión investigadora sobre el Ministerio de Turismo y quién fuera ministro? Y sí, pero había que investigar o no. Y bueno, es el derecho de los parlamentarios. Ahora, resulta que con ese caso el Frente Amplio va a la sesión, el Frente Amplio investiga, el Frente Amplio no cuestiona que el tema está en la justicia. Ahora, cuando le toca a uno de ellos, no, es un circo, está en la justicia, no hay que investigar. Marcet es probable que llegue a Fiscalía de Crimen Organizado. ¿Qué le parece a usted que se investigue? Que se investigue todo. Yo creo que el Ministerio hizo lo que tenía que hacer acorde a derecho. También es verdad
que fuimos sorprendidos en nuestra buena fe en un país que aplica el Estado de Derecho y protege los derechos de las personas. Y de repente estas organizaciones criminales aprovechan esas grietas, pasan por un pretil finito y nos generan estos problemas, que no nos pueden volver a pasar. Pero tenemos ya metidos en el país estos problemas. Yo comentaba, bueno, también no se nos escapó Moravito por una ventana. Pero además ya sabemos hoy que González Valencia, un narcotraficante de los pesados en serio, capturado por el Ministerio del Interior en el 2016, con requisitoria de extradición de los Estados Unidos, durante 4 años el Frente Amplio no lo pudo extraditar, lo extraditó Jorge Larrañaga 1 mes y medio después de asumir, pero hoy ya sabemos que estaba en la Republicana y de la Republicana con autos blindados y guardias lo llevaban a Cárcel Central a visitar a Moravito. Hoy ya lo sabemos. 2 narcos re pesados se juntaban de visita en la Cárcel Central custodiados por la policía. Se habla hasta que había un teléfono satelital. Y nos pasó. ¿Y es porque el Frente Amplio protegía a narcotraficantes? No, yo creo que no. Yo creo que es porque el sistema tiene grietas y esta gente las va aprovechando. Seguramente de esto que está en proceso va a salir algún policía sancionado penalmente. O sea, nadie puede contra la corrupción policial, entonces bueno, un gobierno hemos podido, saca esa conclusión de lo que dice. Si nos comparamos, este país sigue siendo también en eso una isla. También estamos mucho mejor que otros países, pero no nos tenemos que descuidar. Lo que pasa en el mundo siempre llega acá. Podemos ver el futuro. Para mejorar el sistema, sobre todo de comunicación, para este tipo de casos que no vuelvan a ocurrir. De comunicación, de prevención, de tecnología para cuidar que estas cosas pasen menos. Somos un país... ¿Se va a legislar en ese sentido? Si es necesario, sí. Ya el Ministerio está trabajando en otro tipo de decretos que nos permitan que no nos pase lo que nos pasó con Marcet. Pero tan importante como eso es tener escáneres de última generación en donde hay movimientos de contenedores, el puerto u otros lugares. Porque Uruguay no es atractivo como plaza de consumo, pero es muy importante como paso, como tránsito hacia otros destinos donde la droga es mucho más cara de lo que es en esta zona. Y bueno, tenemos que cuidarnos de esas cosas. Hay una licitación en curso para adjudicar contenedores de última generación. Y el escáner es un deber que tiene el país desde hace muchos años, ¿no? Y bueno, son esas cosas que pasan. Trajimos uno y justo cuando la grúa lo estaba bajando se cayó. ¿Vio esas cosas que pasan? ¿Pasó? Bueno, solo un hecho del destino. ¿Qué pasó ahí? Y qué sé yo. ¿Se investiga? Sabremos, eso pasó hace muchos años. Ese escáner se arregló, se puso, pero ese escáner no pudo ver cuando pasaron toneladas de droga dentro de una caldera de hierro fundido. Esa misma caldera fue detectada con droga en Europa porque aquellos escáneres sí vieron que adentro de la caldera de hierro había droga. Hace 2 años y medio que tampoco funciona, o sea, cambia el gobierno, pero tampoco... Bueno, por eso digo, hay un proceso de licitación, supuestamente se va a adjudicar en breve, para nuevos escáneres de última generación, y no uno, sino varios. Tendrá que haberlo en la terminal de contenedores Cuenca del Plata, tendrá que haberlo en los ingresos al puerto. Tenemos un movimiento de barcazas muy importante que viene desde Paraguay hacia el río Uruguay, hacia los puertos de allí. Todo eso requiere mayor control, ni que hablar que el espacio aéreo. Bueno, esas cosas son las que no tenemos que mirar de costado, ¿no? Hay que trabajar mucho en eso. Gandini, ¿hay reunión en las próximas horas del presidente con algunos ministerios, industria, economía, para evaluar cómo va a continuar el precio de los combustibles? ¿Qué expectativas hay y qué información maneja la bancada? Que en términos generales aquella tendencia creciente comenzó a bajar. En la última semana de ahí empezó a subir un poquito, pero la expectativa es que el precio o no suba o baje un poco. Hay que ver cada uno de los combustibles. Creo que deberían bajar algunos de ellos, no significativamente. Ahí tenemos el problema de que nosotros compramos varios meses antes de que lo refinemos y pongamos a la venta. Entonces, no es cuánto cuesta hoy, porque no es que vayamos a comprar hoy, sino cuánto nos costó en el momento y cómo va a influir. Lo único positivo es que la tendencia ha sido a la baja, aunque ahora los principales países productores de petróleo han resuelto contraer la producción para que no caiga tanto el precio. Bueno, es un precio de mercado, pero un poco debería bajar.
La iniciativa de Botana de tener un fondo de estabilización del precio de los combustibles, ¿le parece que se podría aplicar? Es interesante. Hay que ver de dónde sacamos los recursos para ese fondo. Es decir, ese fondo, acá hablamos de volúmenes siempre muy importantes, pero como horizonte, como tema hacia adelante, creo que es bien interesante podérselo plantear. En los hechos se está aplicando, ¿no? Algo similar, porque no subió todo El lo que fondo tendría que termina haber siendo la plata de ANCAP. Es decir, ANCAP tuvo la ventaja de poder venderle mucho combustible a UTE porque UTE le vendió mucha energía eléctrica a Brasil por la sequía del sur brasilero. Esa venta extraordinaria le generó ingresos extraordinarios a ANCAP y con esos ingresos extraordinarios pudo hacer un colchón para no subir el precio del petróleo. Al final fue un fondo de estabilización ocasional. Eso existe o no existe, ahora no existe. Sin embargo, ANCAP, controlando otros costos, tuvo ganancias en este semestre, que no se van a repetir en el próximo, pero al final del año las cuentas igual van a estar prolijas. Tenemos que seguir trabajando. Ahí tenemos el subsidio, por ejemplo, al Supergas, que le cuesta como 100 millones de dólares por año. Nadie dice, pongámosle el precio que corresponde al Supergas, porque es el gas, es el combustible de mayor uso de los sectores más populares para la cocina y la calefacción. Pero también es verdad que aprovechando eso lo usan sectores industriales, sectores comerciales y sectores que económicamente... ¿Habría que quitárselo a algunos sectores? Bueno, habría que ver si subsidiamos el producto o las personas. Porque hay personas que si no tienen la garrafa a lo que se la vendemos no la pueden comprar, y hay otros que la usan para calefaccionar la piscina, por poner un extremo, o para producir en la empresa pan, porque los hornos son a Supergas, porque termina siendo el más barato que la leña, más barato que otros combustibles. Entonces se está trabajando en eso, sin afectar. De hecho, hay una transferencia de 12 millones de dólares del Ministerio de Economía a ANCAP para que ANCAP pudiera subsidiar, además del precio que ya está subsidiado, a la mitad de lo que vale a más de 100.000 personas, hogares, que lo compran al 50%. Por lo menos tienen esa eventualidad. Eso cuesta plata. Bueno, se lo paga Economía, hicimos una ley para eso, a ANCAP. Todo eso tiene un costo. Tenemos que ir mirando si podemos también, que en eso se está trabajando, el famoso factor X, para ir disminuyendo desvíos en las etapas de producción, de distribución, de comercialización. Eso hasta ahora no se ha podido lograr. ¿Significa que ha fallado el No, se ha logrado sistema? algo. Por eso le decía que ANCAP ya tuvo ganancias. A pesar de tener que hacerse cargo de una parte del aumento y no trasladarlo, ha tenido 128 millones de dólares de ganancia en el primer semestre, porque se han ido arreglando otros factores. Pasemos a rendición de cuentas, pues nos quedan muy pocos minutos. El jueves empezaría la discusión formal luego de la visita del equipo económico a la Comisión de Presupuesto. ¿Qué se espera? Usted es un defensor de la eliminación del fondo, del adicional del Fondo de Solidaridad. ¿Cómo se va a trabajar cuando en diputados, por ejemplo, no se logró llegar a un acuerdo en ese sentido? Diputados hizo muy buen trabajo en general, logró reasignar 39 millones de dólares que estaban en otros lados y con eso le dio dinero más a ciencia y tecnología, a varios institutos e instituciones vinculadas al tema. En la comisión estuvo Radi y Cohen y plantearon qué cosas había que financiar y el diputado encontró los recursos. Y después se encontró recursos para que además de los aumentos salariales de policías y militares, igual que los demás públicos, hubiera un incremento a los subalternos, a los grados más bajos. Es un muy buen trabajo, pero no consiguió para todos. Bueno, ahora vamos a ir en el Senado por un trabajo que yo vengo avanzando, de modo de encontrar la manera de darle a la universidad lo que perdería al dejar de pagarse el adicional al Fondo de Solidaridad que pagan solo los universitarios egresados. La fórmula de línea no funcionó. ¿De dónde no hay que buscar por ahí. Bueno, yo no le quiero adelantar, pero, a ver, para poner en contexto, tenemos un presupuesto en el Parlamento de 18.000 millones de dólares anuales. Es difícil hacerse una idea de todo lo que es eso. 18.000 millones de dólares anuales. Dentro de ello hay gastos muy rígidos como los salarios, pero también cuando uno sale de los artículos y va al planillado, que es donde están los cuadritos de en cada año, en cada lugar, cuánto está autorizado gastarse y efectivamente cuánto se gastó,
es el gasto efectivamente ejecutado, uno ve que hay algunos gastos que si mira la serie, durante varios años tienen autorizaciones a gastar y no los gastaron, o no gastaron todo. Bueno, hay que bucear un poco por ahí. Al Ministerio de Economía nunca le gusta porque lo que no se gasta, obviamente, si bien está autorizado, queda en caja. Y cuando uno saca del autorizado pero no gastado y lo pone en un lugar donde se va a gastar, genera un déficit de caja, no un déficit fiscal, pero de la caja sale más. Entonces, siempre hay una tensión, pero nuestra tarea es otra. ¿Pero alcanza lo del Poder Legislativo? No, tiene que agarrar de otro lado también, porque son 15 millones de dólares. No, a ver, son 3,5 acumulativos por año, 3,5 para el 23, 7 para el 24, y así hasta que en el 2016 desaparece lo que pagan los universitarios y la universidad recibe de otro lado lo que pierde por eso. O sea que de este gobierno... Para arrancar entonces por el Poder Legislativo podría alcanzar. Por el Poder Legislativo no, hay que mirar el presupuesto de los 18.000 millones de dólares. Como el ejemplo que usted ponía de los gastos del Palacio Legislativo. Yo no ponía ese ejemplo. Ah, los 18, entonces entendí. 18.000 millones de dólares es el presupuesto del Estado. Ah, Todo el Estado, sin contar las empresas públicas que no están en el presupuesto nacional. Entonces, uno dice, no encuentro 14 millones de dólares en 18.000, tengo que encontrarlos. Pero además... sacar un poquitito de cada lugar? No. De uno mismo. No. Pero además yo creo... No sabe, cuéntenos, ¿de dónde lo va a sacar? No porque quiero hablarlo con mis compañeros y con el Ministerio de Economía, es lo que corresponde. Pero además hay que encontrar más. Yo creo que la universidad está pidiendo otros recursos que son muy atendibles. La buena noticia, de las que hablamos poco, es que la universidad crecía al 3% su matrícula por año y en el 2020, 21 y 22 creció al 15 al 16%. ¿Qué quiere decir? Que hay 4 o 5 mil estudiantes más que antes que pasan de secundaria a la universidad. La transición educativa funciona y esto se suma con UTU y con UTEC. Eso está muy bien. Ahora, cuando tiene más estudiantes, requiere más horas docentes y nos piden plata para eso. Pero además, la gran mayoría son estudiantes del interior. Y lo que nos pide la universidad es dinero para la expansión universitaria, no para atraerse a los muchachos del interior, sino para generar expansión de la universidad en carreras, y por supuesto con la infraestructura y la docencia requerida, para que haya carreras enteras. Ya medicina a los 6 años se estudian en Paysandú. Ya el presupuesto y la universidad, y el presupuesto lo tiene, disponen, y la Intendencia de Paysandú, la construcción de un campus universitario en Paysandú, que es el lugar donde más creció la matrícula, para acumular en un solo lugar, donde hoy está el Corralón, todos los servicios universitarios y otros. Eso es muy importante. Ahora, la universidad nos pide para programas que tienen que ver con Soriano y Colonia, con el centro del país, con carreras que requieren más años para que los muchachos no tengan. Eso es vital y es una visión descentralizadora. Es no traerse a los muchachos, sino llevarles la educación para que se queden. Eso tiene mucho que ver con la filosofía de mi partido. Por lo tanto, yo tengo confianza que vamos a poder generar voluntad para darle a la universidad alguna cosa más, sin perjuicio de que hay otros temas que arreglar, como el del cine, o el audiovisual, como el de línea o el INAC. Hablando del tema y quedan 45 días. Recién empezamos. ¿Por dónde sale la fórmula entonces para transponer esos rubros? Muchas gracias. Gracias a ustedes. Cerramos por aquí la charla con el senador del Partido Nacional, Jorge Gandini.